Bueno, hermanos, y mientras tanto nos quedamos nosotros para escuchar hoy el mensaje de la palabra. Bueno, como hemos venido hablando y como pueden darse cuenta también por la temática y la decoración que tenemos el día de hoy, estamos celebrando un hecho muy especial, y es que hoy estamos recordando la gracia que el Señor ha tenido para con nosotros, para con Bucaramanga, al permitir que hace 9 años, por la gracia de Dios, el pastor Aaron Vance viniera a esta iglesia y pudiese plantar esta primera obra que realmente ha tenido cualquier cantidad de luchas o dificultades, pero en medio de todo hemos podido contemplar y experimentar la luz, la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Entonces, hoy vamos a hacer una pausa en el estudio que veníamos realizando sobre el libro de Génesis para hablar un poco acerca de lo que es la iglesia. En estas épocas o en este momento de pronto donde estamos meditando en lo que el Señor ha hecho a través de nuestra congregación, debemos recordar que todo lo que hemos vivido y experimentado no ha sido simplemente porque nosotros hayamos sido inteligentes, porque tengamos una capacidad intelectual tal vez superior a otros. Ha sido simple y llanamente por la gracia y la misericordia de Dios que hoy estamos acá. Saben que la iglesia no es una idea humana. La iglesia no nace simplemente porque un grupo de cristianos quisieron ponerse de acuerdo y establecer que se iban a reunir los domingos una vez por semana. Cuando nosotros nos vamos a la Escritura, podemos contemplar y ver que la iglesia es importante porque Cristo mismo la estableció. Cristo fue la persona que por primera vez en las Escrituras habló de la iglesia, y eso es justamente lo que vamos a estar repasando en esta mañana. Hoy vamos a ver Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 18. Mateo 16, verso 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres Pedro, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a poder contemplar en esta mañana la importancia que tiene la iglesia. Ayúdanos a recordar, Señor, que la iglesia no es una idea humana. La iglesia no nace de la psicología, no nace de los pensamientos de los hombres. La iglesia nace, Señor, primeramente de ti, Señor. Oramos para que tú nos ayudes a poder contemplar la belleza de la iglesia como tú la has diseñado. Y ayúdanos, Señor, a cada día esforzarnos para poder ser parte de ella, para poder bendecirla, para poder poner nuestros dones y talentos al servicio tuyo, Señor, por medio de nuestra iglesia local. Oramos para que tú seas glorificado, Señor, por medio de la exposición de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces Mateo capítulo 16 es la primera mención que tenemos en el Nuevo Testamento acerca de la iglesia. La iglesia, y podemos ver que el Señor Jesús prometió que iba a edificar su iglesia. Mateo capítulo 16, verso 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y vamos a hablar un poco más acerca de eso. Y dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El primer punto en esta mañana es que Jesús prometió edificar su iglesia. La iglesia fue algo que el Señor mismo estableció. Y es interesante porque sobre todo en el contexto de la iglesia tradicional, el catolicismo romano, se utiliza muchas veces este pasaje para decir que Pedro fue el primer papa, o que de alguna manera debería haber una sucesión apostólica y que debería la iglesia tener una cabeza enfocada en un hombre en particular. Pero aquí en Mateo capítulo 16, cuando se utiliza la palabra Pedro, en el idioma original es la palabra Petros. Y Petros significa piedra pequeña. Piedra pequeña. Y luego en el mismo versículo cuando dice, y sobre esta roca, la palabra en el original es Petra. Y Petra significa la piedra fundacional. Petra significa la cabeza del ángulo. La persona sobre la cual está fundamentada la iglesia, y esa persona es Cristo Jesús. Jesús no le está diciendo a Pedro que él va a ser la cabeza de la iglesia, como han interpretado en la iglesia católica romana. Realmente lo que Jesús le está diciendo es, Pedro, tú eres una piedra pequeña, pero sobre esta roca que soy yo mismo, sobre esta piedra fundacional, la iglesia será establecida. Yo mismo me encargaré de edificarla, está diciendo el Señor. Hermanos, y esa idea de una piedra fundacional nos habla acerca de la iglesia, nos ayuda a entender a la iglesia como un edificio de creyentes que están todos cimentados y unidos por medio de la persona de Jesucristo. Esa piedra fundacional se relaciona con la construcción. La piedra fundacional era la piedra que se colocaba de tal manera que si esa piedra quedaba mal en medio de una construcción, inmediatamente el edificio o la construcción entera se derribaría. Pero lo que Jesús está diciendo es, yo voy a ser esa piedra fundacional para que la iglesia sea edificada por medio de mí. Y esa idea de Jesús siendo la piedra fundacional no solamente la vemos en el libro de Mateo. Esa idea podemos encontrarla a lo largo de todo el Nuevo Testamento, incluso desde el Antiguo Testamento, cuando se habla de la piedra que los edificadores rechazaron. Esa piedra está hablando de Cristo Jesús. Vamos a mirar Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos del 19 al 22. Ahí podemos ver muy claramente que el apóstol Pablo reconoce que la piedra angular es Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 19 dice ahí, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice ahí, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí podemos ver al apóstol Pablo mencionando muy claramente que la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Se trata de Él. La iglesia le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. El mismo apóstol Pedro, quien fue el que escuchó las palabras de Jesús en Mateo capítulo 16, el mismo apóstol Pedro en su carta que escribió en Primera de Pedro capítulo 2, podemos ver que él reconoce que Cristo Jesús es la cabeza. Pedro nunca afirma, yo soy la cabeza de la iglesia. Jamás. Nunca lo van a encontrar en la Biblia. Pero Pedro sí reconoció que la piedra fundacional, que esa piedra angular sobre la cual descansa el edificio que es la iglesia, esa piedra es Cristo Jesús. Primera de Pedro capítulo 2,
Versículo 6, vemos ahí el apóstol Pablo citando al profeta Isaías y él dice, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Miren lo que dice. Y el que creyere en él, nótese que no dijo el que creyere en mí. Dice, el que creyere en él no será avergonzado. De manera, hermanos, que podemos concluir que la iglesia no es de Pedro. La cabeza de la iglesia no es un papa. La cabeza de la iglesia tampoco es un pastor. La cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Cristo es el fundador, el encargado de edificar a su iglesia. La iglesia le pertenece a él y es edificada por él. Y eso es interesante porque de todas las formas posibles de organización que existen, el Señor podía haber dicho, bueno, en vez de edificar una iglesia, mejor voy a hacer como unos espías cristianos que vayan individual cada uno y de esa manera pues van a ser hasta más difíciles de capturar. En términos de la persecución de la iglesia, por ejemplo, sería mucho más fácil hasta cierto punto que los cristianos no se reunieran. Porque en última, si no se reúnen, es más difícil encontrarlos. Y podían planificar toda una estrategia para que individualmente cada cristiano se encargue de evangelizar y de hacer lo que se hace en comunidad. Pero saben que ese no es el plan del Señor. El Señor no hizo llaneros solitarios. El Señor no se goza en el hecho de que haya cristianos por ahí sueltos, viviendo su vida como a ellos les parece, sin estar conectados con una iglesia local. Porque el Señor lo que prometió edificar fue precisamente una iglesia. Una iglesia que es una comunidad de personas. La palabra iglesia viene del griego eklesia, que significa puntualmente una asamblea, una convocatoria de creyentes. Y esa asamblea se hace visible a través de una congregación local. La iglesia es parte del diseño de Dios. Jesús podía haber dicho, bueno, en vez de edificar una iglesia, voy a edificar una empresa. Voy a poner a los cristianos a trabajar, a que produzcan económicamente, para que puedan ayudar a los pobres y a los necesitados. Pero tampoco fue la idea de Dios establecer una empresa. Tristemente hay lugares donde ven la iglesia como una empresa, pero la iglesia en sí misma no es una empresa. La iglesia es una asamblea de creyentes. Tampoco Jesús dijo, bueno, voy a edificar entonces un movimiento político. Voy a edificar un movimiento político de cristianos para que ellos combatan todas las injusticias de Roma. Porque Roma fue un imperio bastante cruel y sanguinario contra los cristianos. Entonces vamos a hacer un mover político. Tampoco fue esa la intención del Señor. El Señor decidió edificar y establecer una iglesia, una asamblea o convocatoria. Y es importante entender eso, porque en el sentido bíblico de la palabra eclesía, no se puede decir que un cristiano en su casa es iglesia. En el tiempo de la pandemia, mucha gente empezó a decir, bueno, pues, ¿para qué ir a las iglesias? Es como extremo, ¿no? Como que hay COVID y todo eso, ¿no? Quedémonos en la casa. Igual la iglesia somos nosotros, decían algunos. Y de esa manera muchos se justificaban y podían estar mucho tiempo incluso sin congregarse y decían, no, yo soy la iglesia aquí en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, o algunos sacaban de contexto el pasaje donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre y decían, pues, en mi familia somos 2, tenemos un hijo, son 3 y pues ya, somos iglesia. Pero ese no es el sentido de la palabra. Cuando habla de eclesía, habla de una asamblea, de congregarnos. Necesitamos estar en comunión para poder hablar de verdadera iglesia. Primera de Corintios capítulo 11, ahí podemos ver cómo el apóstol Pablo utiliza precisamente ese término eclesía para hablarle a la iglesia de Corinto de que ellos debían reunirse como iglesia. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 18 dice, pues en primer lugar
cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Aquí podemos ver la conexión. Para hablar de iglesia debemos hablar de una reunión de creyentes que se unen o se juntan en un lugar específico para honrar y exaltar el nombre de Dios. Es cierto que la iglesia no es un lugar físico. La iglesia no es este local. De hecho, en un principio la iglesia estaba ubicada en la carrera 27 y no por eso dejamos de ser iglesia. La iglesia no se refiere puntualmente a nada material, pero la iglesia sí requiere o demanda que haya una reunión de personas adorando al Señor. Entonces debemos tener claro, hermanos, que no es posible formar parte de la iglesia, de la eclesía de Dios, si no nos reunimos. Es necesario. Por eso vemos que hay mandamientos muy claros en la Escritura donde dice que nosotros como creyentes no debemos dejar de congregarnos. Porque cuando usted deja de congregarse, usted deja de participar de lo que Cristo mismo prometió que iba a edificar, la iglesia. Hebreos capítulo 10 en el versículo 25 vemos que dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, podemos ver el cumplimiento de las palabras de Jesús en Mateo capítulo 16. Jesús prometió edificar una iglesia, y cuando usted lee el libro de Hechos, desde el capítulo 2 en adelante, podemos ver cómo Él cumple su promesa, cómo Él obra. La iglesia empezó con un grupo de 11 personas, 11 hombres que estuvieron dispuestos a rendir totalmente sus vidas a Dios, y a través de esa reunión, de esa asamblea de creyentes, el Señor edificó todo un pueblo para que ahora nosotros podamos también conocer el glorioso mensaje de salvación. En Hechos capítulo 2, versículo 46, podemos ver que se describe a la iglesia y dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, aquí está el cumplimiento de su promesa, es el Señor. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanas, el Señor no añade a los que han de ser salvos a un club. No es un club social, no es una empresa, no es simplemente un grupo de amigos. No, Él los añade a una iglesia, a una asamblea de creyentes que se reúne regularmente para adorar a Dios y que además tiene un llamado específico. Cuando hablamos de eclesía, también la palabra en el original quiere decir una asamblea de creyentes llamados afuera. Y eso es bastante curioso, porque nos da un propósito para el cual nos congregamos. Nosotros venimos acá, somos una asamblea, nos reunimos, pero tenemos un llamado que no está acá. El llamado está afuera. El Señor nos llama como creyentes a que nos reunamos, sí, regularmente, pero que recordemos que nuestro llamado está allá afuera. Como creyentes, como iglesia, estamos llamados a ser luz y sal de este mundo. Y para ser luz del mundo, no se es luz del mundo en la iglesia, porque la iglesia no es el mundo. Para poder ser luz del mundo hay que tener contacto con las personas incrédulas. Y eso se debe hacer sobre la base de una relación con Cristo. Porque solamente a través de una relación con Cristo vamos a poder ser guardados del maligno y guardados de los principios que gobiernan este mundo y que son contrarios a lo que el Señor ha establecido. En el libro de Mateo capítulo 5 podemos comprender que el Señor llama a los cristianos a vivir siendo luz del mundo. Mateo capítulo 5 versículo 13
Dice ahí la palabra, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Vemos dos analogías ahí, la sal y la luz. La sal y la luz, para poder ejercer el efecto que cada una tiene, debe entrar en contacto con algo diferente a ella misma. Me explico. Una persona no puede ser luz si está rodeada solo de creyentes que también son luz. O una persona no puede ser sal si está metida en un salero, donde todos, en últimas, también son sal. Pero cuando la sal se pone en contacto con algo externo a ella, cuando la sal se pone en contacto, por ejemplo, con la carne o se utiliza para preservar alimentos, entonces la sal hace su efecto. Cuando la luz se pone en contacto, no con más luz, cuando la luz se pone en contacto con las tinieblas, entonces las disipa. La luz y la sal, para lograr el efecto que cada una produce, necesita estar en contacto con algo diferente a ella. Entonces, hermanos, como creyentes, como iglesia, debemos entender esto. Saben que nosotros como iglesia nos llamamos Iglesia Bíblica Bautista El Faro. Y la razón por la cual tenemos ese nombre, El Faro, es porque el faro representa lo que cada creyente debe ser. Usted, si está aquí hoy, usted está llamado por Dios, no solamente a venir cada domingo y congregarse acá con nosotros, sino que usted está llamado por Dios a ir allá afuera y a hacer luz. Y a predicar este mensaje. Y a no quedarse callado ante un mundo que cada vez intenta con mayor hostilidad ir en contra a los principios que el Señor ha establecido. Saben que una de las razones por las cuales nosotros como iglesia procuramos salir por lo menos una vez al mes es porque ese es nuestro llamado. Si nosotros no estamos activamente evangelizando, no tenemos derecho a llamarnos iglesia. Porque la iglesia tiene un propósito y el propósito de ella es ir a las naciones y proclamar el mensaje de la salvación. Saben que por la gracia de Dios como iglesia hemos podido evangelizar en fundaciones, hemos podido evangelizar en parques, hemos podido evangelizar en hogares geriátricos, en lugares donde hay estudios bíblicos, en Café Madrid, en Girardot, en el Mutis, aquí mismo también, en San Alonso. ¿Y por qué hacemos eso? ¿Por qué un domingo en la tarde, en vez de estar en la casa, viendo televisión o haciendo cualquier otra cosa, por qué apartamos un tiempo para eso? Hermanos, porque es nuestro llamado. Es nuestro llamado. Si usted está aquí hoy, es porque alguien obedeció el llamado de Cristo y le compartió a usted las buenas nuevas. Alguien decidió incomodarse un poco para que usted hoy pudiese estar acá. Para que usted escuchara el mensaje que transformó su vida, que le hizo una nueva criatura y que le permitió ahora estar buscando adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Entonces, hermanos, debemos entender que la iglesia tiene un propósito. Y el propósito es que podamos ir y hacer discípulos a las naciones. Mateo capítulo 28 es un texto muy conocido. Mateo 28, versículos del 18 al 19, dice ahí la palabra, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, miren la introducción de esto, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, id. Nótese que no dice, por tanto, esperen a que lleguen. Esperen a que Dios los traiga a la iglesia. No, dice, vayan.
muévanse. Ustedes como discípulos míos tienen que ir y tienen que estar confiados en que el que los está enviando tiene toda potestad, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, por la autoridad de Cristo podemos ir. Imagínense lo difícil que debió haber sido para estos 11 hombres escuchar este mensaje. Señor, ¿cómo? ¿A las naciones? ¿Estás seguro? A todas las naciones. Pero Señor, no tenemos ni aviones. O sea, los barcos, la mayoría se hunden en el camino. No tenemos muy desarrollada esa tecnología. Señor, pero ¿cómo vamos a ir a todas las naciones? ¿Y en qué momento vamos a aprender otro idioma? Si ellos hablan idiomas que no entendemos. ¿Saben que Jesús por eso les recuerda? No, es que ustedes no van a ir en sus propias fuerzas. Yo sé que ustedes son incapaces. Ustedes en sus propias fuerzas van a desistir, se van a rendir al primer problema. Pero recuerden que yo los envío. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo gobierno todo lo que existe. El cielo y la tierra están gobernados por mí, así que vayan. Por tanto, vayan. No saben cómo Dios va a obrar, no saben cómo Dios va a permitir que las naciones escuchen este mensaje, pero de eso se trata. Porque tal vez si lo supieran, caerían en autosuficiencia, creyendo que son muy capaces, que son muy inteligentes. Pero en medio precisamente de ese temor que probablemente ellos estaban sintiendo, Jesús les dice, vayan y hagan discípulos. Y confíen en que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, debemos comprender esto. Es una verdad necesaria en nuestras vidas. Yo creo que una de las mentalidades que más ha hecho daño a nuestra sociedad es la idea de pensar que la iglesia solamente tiene un llamado de puertas para adentro. Tristemente ha sucedido mucho. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué hay lugares donde parece que no hay creyentes? Si en últimas estamos llamados a ser luz y sal de este mundo, los cristianos deberían ser las personas de mayor influencia en la sociedad. Y cuando uno mira las noticias, cuando uno observa cómo se encuentra el mundo, la mayoría de las personas que tienen lugares de influencia no son precisamente cristianos. Parece que la iglesia ha cedido terreno, ha permitido de alguna manera que sean las personas paganas, las personas impías, las que tengan esos lugares de influencia. ¿Quiénes enseñan a nuestros hijos en los colegios? No necesariamente son cristianos. De hecho, la mayoría no lo son. Yo trabajo como profesor. Cuando uno observa en la política, ¿quiénes escogen las leyes que van a regir a nuestra nación? No son precisamente cristianos. Yo creo que un error que se ha cometido a lo largo de la iglesia es que hemos condenado de alguna manera todo lo que no se hace de puertas para adentro. Entonces, en muchas iglesias se dice, no, los cristianos no deberían participar en política porque eso es del mundo. O los cristianos no deberían meterse en la música, en las artes. No. Eso es mundano, terrible que un cristiano esté en eso. O los cristianos no deberían participar del teatro. Eso del teatro es algo totalmente fingido. Eso no puede ser de Dios. Los cristianos no deberían entrar al mundo académico porque en ese mundo académico los confunden y la letra mata. Y muchos sacan textos de su contexto para justificar estas prácticas. Algunos dicen, los cristianos no deberían ir a fiestas. ¿Quién dijo? Eso es mundano. Eso de estar yendo a fiestas de cumpleaños, matrimonios, ¿no? El cristiano debe estar orando todo el día, leyendo la Biblia. Hoy en día mucha gente, y en su momento cuando empezaron a crecer las redes sociales, muchos dijeron, no, los cristianos no deberían usar las redes sociales. Eso es mundano. Y como que de esa manera la iglesia, que ha sido llamada precisamente afuera, a hacer luz, a tener contacto con ese mundo incrédulo, se ha venido encerrando en una propia burbuja donde simplemente estamos los mismos con las mismas. Y cada vez la iglesia ha perdido influencia. Hermanos, y eso es algo bastante triste, porque los cristianos son luz del mundo, no son luz de Marte,
no son luz de Júpiter, no son luz de la iglesia, son luz del mundo. Y para ser luz del mundo hay que tener contacto con el mundo. Y eso no hay que satanizarlo. Es cierto que hay un grave peligro, sobre todo cuando un cristiano no está bien cimentado en su fe, corre un peligro al exponerse demasiado al mundo. Eso es totalmente cierto. Pero es necesario precisamente que los cristianos estemos preparados, como dice la palabra, para dar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Las consecuencias de una iglesia aislada y mirando siempre hacia adentro ha sido precisamente lo que estamos viendo hoy. Tenemos una sociedad colapsada moralmente. Muchos de los que están llamados a ser luz y sal en todas las áreas de la sociedad, tal vez se han dedicado a esconderse detrás de las puertas de una iglesia. A veces la iglesia, en vez de estar pensando, ¿cómo vamos a alcanzar al mundo? ¿Cómo vamos a hacer para que este mensaje que ha llegado a nuestras vidas lo escuchen más personas? A veces la iglesia está discutiendo por problemas internos. Y perdemos nuestro enfoque y nuestra energía en aquello que no es el llamado para el cual Él nos ha encomendado. Hermanos, las personas de mayor influencia de nuestra sociedad no deberían ser los miembros de la comunidad LGBTI. Las personas de mayor influencia no deberían ser los ateos. No deberían ser los agnósticos, los materialistas, los psicólogos. Las personas de mayor influencia deberían ser cristianos. Deberían ser cristianos. Los principios bíblicos o la llamada ética de trabajo cristiana produce ciudadanos ejemplares. Imagínense un hombre con una cosmovisión bíblica, un hombre que ame al Señor y que pueda estar tal vez en el Congreso de Colombia y que pueda hablar tajantemente y bíblicamente acerca de aquello que va en contra a la palabra de Dios. Sería una gran bendición. Imagínense que a sus hijos, en vez de enseñarle biología, un profesor ateo, agnóstico, un profesor evolucionista, le enseñara a un cristiano. Imagínense lo bueno que sería eso. Que en los colegios, que en las artes, que la música que escuchamos, que nos disgusta tanto porque vemos que cada vez es más explícita, cada vez es más contraria al Señor. Qué bueno que la música que escucháramos honrara a Cristo. Que los cantantes de nuestra sociedad no sean los que vemos hoy en día que se han popularizado, sino que sean creyentes. Sería de gran bendición. Y saben que a lo largo de la historia, la iglesia se ha caracterizado por eso. Hemos tenido una decadencia prácticamente en los últimos 100 o 200 años, pero a lo largo de la historia de la iglesia uno puede ver a cristianos destacándose en las artes, destacándose en la medicina, destacándose en la música, destacándose en la academia, en las ciencias. Y eso hace parte del llamado también de ser luz y sal de este mundo. Tristemente, en los últimos años, con todo esto del neopentecostalismo y una mala interpretación básicamente de muchos pasajes acerca de la segunda venida del Señor, mucha gente ha tomado la opción de simplemente decir, no, mire, el mundo ya se va a acabar. Esto está cada vez peor. Si usted mira, los jóvenes son cada vez más mundanos, más pecadores, entonces eso usted no estudie, no trabaje, no invierta, no, venda todo eso. Venda todo lo que usted tiene y simplemente váyase a la iglesia a orar porque Cristo viene pronto. Y tristemente, incluso acá en Colombia ha sucedido. Personas que han vendido todas sus posesiones porque alguien les dijo que Cristo viene en 15 días, en un mes. Que uno se pregunta, bueno, pero estas personas no tienen Biblia. La Biblia dice muy claramente, nadie sabe el día ni la hora. Pero algunos, con esa manera de pensar, han tomado una visión muy escapista de la sociedad. Donde ellos dicen, bueno, si ya Cristo viene, entonces mejor vender todo y estar en la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿qué dice la Biblia? Cuando la Biblia habla de la segunda venida, ¿nos dice, vendan todo lo que tienen? O más bien nos dice, velad, perseveren, haciendo lo que yo les he mandado hacer. ¿Saben que lo más glorioso que podría pasarnos es que nosotros
viviendo para Cristo, sea dentro de la iglesia o fuera de ella, que Él regrese y que nos encuentre glorificándole en nuestro trabajo, glorificándole en la iglesia, glorificándole donde sea que Él nos haya colocado. Esa debería ser nuestra manera de pensar. En Mateo capítulo 24 podemos ver también muy claramente que cuando la Escritura habla de la segunda venida, nunca nos insta a ir y vender todo lo que tenemos. Más bien nos insta a trabajar fervientemente para gloria y honra de Él. Dice Mateo 24, versículo 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Nadie lo sabe. Verso 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Viviendo para Cristo. De eso se trata, hermanos. No debemos hacer una separación, como se ha hecho también en muchos lugares, entre lo sagrado y lo secular. Si usted trabaja secularmente, usted debe trabajar para la gloria de Dios. Su jefe no es la persona que usted ve ahí cada día que cumple el horario. Su jefe, bíblicamente hablando, es Dios. Y usted no debe trabajar para el ojo humano. Usted debe trabajar para Dios. Y esa cosmovisión le va a ayudar a usted a trabajar para honrarle al Señor. Y sí, hay que honrar a los jefes, hay que sujetarnos a ellos, pero también debemos tener claro que el jefe principal es Dios. Y cuando vivimos de esa manera, hermanos, vamos a ver el evangelio en cada área de nuestra vida. Todos nosotros estamos en diferentes lugares. Tenemos diferentes áreas de influencia. Algunos están en la universidad, otros están trabajando, otros son empresarios. Y ahí donde el Señor le ha colocado, usted puede ser luz. Y es el llamado que Dios le hace. Ser iglesia implica que nos congregamos, nos reunimos, entendiendo que tenemos un llamado hacia afuera. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, terminando precisamente de hablar de su vida cristiana, sabiendo que ya lo que le esperaba era muy poco, él dijo las siguientes palabras. Él dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El verdadero cristiano anhela el encuentro con Dios. Ama su segunda venida. Ojalá el Señor viniera hoy. Sería una gran bendición para los cristianos. Sería terrible para los incrédulos, pero para nosotros sería la mayor bendición que podemos experimentar. Pero el hecho de que Jesús viene por segunda vez no es una excusa para ser negligentes en nuestro llamado. No es una excusa para nosotros simplemente dejar de hacer lo que Él ya nos ha mandado hacer. Hermanos, en los tiempos bíblicos, uno de los principales usos de la sal era preservar los alimentos. En ese contexto, ellos no tenían refrigeración. Entonces, si yo quería guardar un pedazo de carne sin que se pudriera, pues lo que iba a hacer básicamente es tomar la carne y ponerla en contacto con la sal. Y de esa manera el alimento se podría preservar. La sal tenía esa función en el contexto en el que Jesús está hablando. Ahora, tristemente, lo que vemos en nuestra sociedad, por así decirlo, es una sociedad que se ha podrido por ausencia de esa sal, por ausencia de aquellos que están llamados a preservar los valores que Dios ha establecido en tu palabra, en su palabra. Hermanos, debemos despertar como iglesia. Debemos entender que tenemos un llamado. Toda la putrefacción moral que vemos allá afuera, no podemos justificarla simplemente diciendo, esta generación es terrible. Muchas veces como cristianos caemos en repetir eso.
Es que esta generación está cada vez peor. Es que hace poquito hubo una marcha de la comunidad LGBTI, eso, el mundo se va a acabar, estamos en Sodoma y Gomorra. Y es cierto, vivimos en tiempos de pecado, en tiempos donde la gente es cada vez más abierta y más descarada en cuanto a ir en contra de los principios de Dios. Pero también debemos preguntarnos dónde está la iglesia. ¿Dónde estoy yo puntualmente como parte de ella? ¿Qué he estado haciendo yo para que la juventud en Bucaramanga conozca a Cristo? ¿Qué he hecho yo específicamente para que mis compañeros de trabajo, que tal vez se van todos los fines de semana a tomar, para que conozcan a Cristo? ¿Qué he hecho yo para que mi vecino que vive al lado mío escuche el mensaje del Evangelio? Hermanos, no podemos desligarnos de la responsabilidad que tenemos de ser luz y sal de este mundo. Entonces, manera de reflexión, déjame preguntarte, ¿cómo vas con tu llamado de ser luz y sal? ¿Te has aislado totalmente del mundo? Es una tentación para muchos decir, el mundo está tan terrible que yo mejor por allá ni voy. Yo me voy a pasar todo el día en la iglesia mejor y así yo vivo apartado y santo. Pero si yo hago eso, estoy descuidando también algo que el Señor me pide hacer. Y es que debo ir, debo hacer discípulos a las naciones. Entonces, hermanos, no podemos aislarnos como tampoco podemos caer en la trampa de volvernos igual al mundo. Hay iglesias también que han caído en eso. Entonces dicen, bueno, pues si en el mundo les gustan las luces, el humo, la discoteca, hagamos una reunión de jóvenes así, el mismo ambiente. Eso no significa ser luz del mundo. De hecho, eso significa ser igual al mundo. Pero para poder ser luz del mundo, yo debo ser sustancialmente diferente a él. Sustancialmente debe haber una diferencia. El mundo debe poder notar en nosotros que no somos iguales a ellos, que tenemos una motivación diferente. Entonces preguntémonos eso también. Tú que estás aquí hoy, pregúntate, ¿tú te comportas igual que el mundo? ¿Tú hablas igual que el mundo? ¿Las mismas expresiones, las mismas palabras soeces? ¿Tú hablas exactamente igual que ellos? ¿Tú te preocupas por las mismas cosas que el mundo se preocupa? Porque si es así, tenemos un grave problema también. Ser luz del mundo implica ser sustancialmente diferentes a él. Entonces, hermanos, la iglesia o los cristianos en general tenemos mucha responsabilidad delante de Dios. Cuando vemos la decadencia moral de nuestra sociedad, no podemos verlo como simplemente un problema de afuera. Es un problema también de nosotros. Como cristianos, tal vez no hemos cumplido con este llamado que el Señor nos hace. Entonces, a manera de resumen, hemos visto que la iglesia es idea de Dios. Jesús prometió que Él la edificaría sobre Él mismo. Por lo tanto, la iglesia le pertenece a Él. La iglesia también se manifiesta por medio de la congregación de los santos, pero su llamado principal es ser luz y sal afuera. Hemos visto también que ser luz del mundo implica que debe haber una diferencia sustancial entre nosotros y el mundo incrédulo. También hemos visto que debemos llenarnos continuamente de la palabra de Dios para poder contrarrestar todas las ideologías que este mundo enseña. Ahí en Mateo capítulo 16 también podemos ver un detalle muy interesante. En Mateo capítulo 16, finalizando el versículo, vemos que aparece una expresión en la que el Señor dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y eso es interesante porque las puertas no son instrumentos de ataque. ¿Para qué se usa una puerta generalmente? Para proteger, ¿cierto? La puerta es como un mecanismo de defensa más bien. Lo que está diciendo el Señor es que Él va a edificar a su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, Satanás y sus secuaces están tratando de detener el avance de la iglesia. Están ahí colocando esas puertas del Hades y el Señor promete y dice, no se preocupen, que las puertas del Hades no van a prevalecer. Si ustedes están conmigo, si ustedes están siendo edificados bajo la roca firme que es Cristo, pueden estar seguros de que las puertas del Hades no los detendrán. Ustedes van a poder ir
y hacer discípulos. Van a poder ser usados por mí para que más personas incrédulas vengan rendidas a los pies de Cristo. Por eso el segundo punto que vamos a ver en esta mañana es que la iglesia triunfará contra el Hades. La iglesia triunfará contra el Hades, hermanos. Eso debería ser motivante para nosotros. Imagínense por un momento que alguien viene del futuro y de repente llega acá a la iglesia y nos dice, ¿saben qué? La iglesia va a ganar. O sea, la iglesia al final va a haber una explosión de conversiones, va a haber personas adorando al Señor, va a ser una cosa impresionante. Mejor dicho, ustedes van a tener la victoria contra el Hades. Si usted se enterara de eso, ¿cómo reaccionaría hoy? ¿Cómo viviría su cristianismo hoy? Es lo que el Señor nos está diciendo. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra nosotros, hermanos. No hay nada que temer. Mucha gente se preocupa y piensa todo esto que está pasando hoy en día. De pronto están atacando a los niños, la comunidad LGBTI se está levantando y parece que el Hades está ganando. No. La palabra de Dios promete, Jesús mismo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Vamos a ganar al final de esta historia. Al final la iglesia será victoriosa, no por ella misma, sino a pesar de ella y por la gracia de Cristo, por la fidelidad de sus promesas. Hermanos, nuestro llamado como iglesia es irrumpir en este mundo que está siendo gobernado por Satanás, pero que nosotros con el evangelio, con el poder del Espíritu Santo morando en nosotros, podemos ir y evangelizar y obrar para que este mundo conozca al único y glorioso Salvador. En Hebreos capítulo 2 podemos ver que parte de la obra que Cristo hizo, parte de su obra fue precisamente vencer al imperio de la muerte, al imperio del Hades, al imperio de Satanás. Dice Hebreos 2, verso 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermanos, Satanás tiene el imperio de la muerte, pero el Señor le ha dado a su iglesia el mensaje que es poder de Dios para salvación. El mensaje que puede transformar aún al más vil pecador y convertirlo de ser una persona con un corazón de piedra a ser una persona con un corazón de carne. Y eso es interesante porque es como si el Señor nos estuviese dando un llamado. Es el Hades el que va a estar ahí con las puertas, tratando de retener el movimiento que la iglesia va a hacer en su contra. El movimiento que la iglesia, liderada por Cristo en el poder del Espíritu Santo, va a hacer. Saben que cuando estudiamos la palabra podemos notar que en múltiples ocasiones la Escritura se muestra como una herramienta de ataque. No como una herramienta de defensa, sino más bien de ataque. Dice en Hebreos capítulo 4, en el versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿A quién le ha sido delegada la palabra de Dios? A la iglesia. Y dice que es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. En Efesios capítulo 6, versículo 17, también podemos contemplar que se habla precisamente de la palabra de Dios como un instrumento de ataque. Dice Efesios 6, 17, y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, la iglesia debe estar preparada para atacar, no físicamente, pero para atacar las mentiras de Satanás, para atacar todas esas ideologías que tratan de ir en contra del Señor. La iglesia tiene ese llamado de irrumpir en ese gobierno de Satanás y mostrarle al mundo dónde pueden encontrar salvación.
Hermanos, tristemente cuando uno mira las estadísticas en Bucaramanga, en su área metropolitana, no son para nada alentadoras. Las estadísticas nos muestran que hay mucho trabajo que hacer. Somos una iglesia relativamente pequeña, pero en el poder del Espíritu Santo podemos transformar mucho de lo que les voy a mostrar en un momento. ¿Sabían que en Bucaramanga hay una población estimada de 600,000 habitantes? Según el último censo que se realizó en el año 2020, si incluimos el área metropolitana, serían aproximadamente 1.200.000 personas. Pero cuando uno mira las estadísticas acerca de lo que creen esas personas, puede notar que el 82% de los bumangueses dice ser católico. Solamente el 15% de la población se identifica como cristiano y eso implica todas las denominaciones. Testigos de Jehová, mormones, personas que tal vez no están fundamentadas en la palabra. Entonces, la tarea que tenemos sigue siendo mucha. Hay muchas personas en Bucaramanga que no conocen el verdadero evangelio. ¿Saben que la edad de inicio de consumo de drogas en Bucaramanga es de 7 años? Eso es bastante triste. A los 7 años, los niños están empezando a probar por primera vez las drogas en Bucaramanga. Y es algo que debería llevarnos a reflexionar. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia para que ese niño de 7 años no vaya por ese camino? Para que no piense que las drogas le van a llenar y le van a de alguna manera traer paz o virtud a su vida. Hermanos, tristemente lo que se ha hecho a nivel del gobierno es tratar de establecer programas antidrogas, programas de prevención, capacitaciones, pero eso sin el poder del evangelio no sirve de nada, porque no tiene el poder de transformar genuinamente al hombre. En Bucaramanga también ocurren cerca de 600 embarazos adolescentes por año. 600 embarazos adolescentes. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia para evitar que esos 600 embarazos adolescentes ocurran por año? Debemos preguntarnos eso. Según las cifras de la Policía Nacional, en Bucaramanga cada año ocurren 630 delitos cometidos por menores de edad. 630 delitos cometidos por gente menor de 18 años. Y uno dice, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo eso? Eso quiere decir que más o menos cada 12 horas la policía arresta a un menor. Cada 12 horas la policía está arrestando a un menor de edad por un delito. Y si lo miramos en términos generales, en Bucaramanga se capturan cada día en promedio a 19 personas por diferentes delitos, incluyendo porte de estupefacientes, hurto, homicidio, delitos sexuales, violencia intrafamiliar, entre otros. La pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta acá? ¿Cómo en una sociedad donde hay cristianos que están llamados a ser luz y sal de este mundo, vemos esta decadencia moral? Y yo creo que debemos examinarnos y reflexionar al respecto. Hermanos, una iglesia débil va a traer como consecuencia un aumento en la pecaminosidad y maldad de una sociedad. Por eso la iglesia debe estar activamente atacando al Hades, atacando a este mundo que está tratando de alguna manera de implantar todas sus ideologías. Porque cuando la iglesia no hace eso, el mundo avanza. Y cada vez la decadencia ha de ser peor si nosotros no despertamos. Entonces es importante como iglesia sintamos ese peso, esa carga de ir y de predicar este evangelio. No simplemente nos quedemos con el evangelio para nosotros mismos. Yo soy salvo y bueno, allá los demás. No debería ser nuestra manera de pensar. Dice la palabra que cuando Jesús vio a las multitudes sintió compasión de ellas. Tristemente hay cristianos que cuando ven a las multitudes no sienten compasión. Cuando ven a las multitudes más bien piensan, se lo merecen. Ojalá descienda fuego del cielo y los acabe. Pero no debería ser nuestra actitud. Pastor Charles Spurgeon dijo en una oportunidad, oh soldados de Cristo,
Desenvainen sus espadas, levántense otra vez por Dios y su verdad, para que el evangelio de la gracia de Cristo sea predicado en todo lugar. Sea predicado en todo lugar. La carga que debería consumir nuestros corazones es por qué hay personas que no conocen esto. ¿Por qué hay personas que no están viviendo para Cristo? Yo debería poder sentir eso, ese peso, esa carga, porque somos iglesia y no somos un club, no somos simplemente los mismos con las mismas todo el tiempo. Somos personas que anhelamos fervientemente la salvación de aquellos que no han conocido al Mesías, aquellos que no han conocido al Salvador. Hermanos, Mateo capítulo 28, vamos a leerlo nuevamente. Mateo capítulo 28 en el verso 18, vemos nuevamente esa gran comisión que el Señor ha dado. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Debería ser nuestra carga, hermanos. En este momento eran 11 discípulos, 11 hombres que fueron usados por Dios para que todo el mundo conociera el mensaje de salvación, para que por lo menos tuvieran la oportunidad de oír y tener en sus manos la responsabilidad de decidir si aceptaban o no. Pero esa debería ser la carga. Ahora, aquí hay más de 11 personas. Imagínense lo que Dios puede hacer si todos nosotros, llenos del Espíritu Santo, buscando agradar al Señor con nuestras vidas, en el lugar donde estamos, empezamos a hablar este mensaje. Empezamos a hacer luz. Empezamos a no quedarnos callados cuando vemos que se habla en contra de la palabra. Cuando vemos que hay un mundo que está tratando de defender el aborto. Cuando vemos que hay un mundo que está tratando de defender el matrimonio homosexual. Cuando vemos que hay un mundo que está defendiendo la eutanasia. Que está tratando de ir cada vez más en contra de lo que el Señor ha establecido. Imagínense lo que Dios puede hacer con nosotros. Hermanos, contemplar la obra de Dios a través de sus discípulos debería movernos, debería ayudarnos a darnos cuenta que necesitamos actuar. Este mensaje no se trata simplemente de que nosotros nos sintamos tristes ahorita pensando en la realidad de nuestra ciudad y nos vayamos y sigamos igual. Esto no tiene ningún sentido. El Señor nos llama a actuar. Toma decisiones. Toma decisiones. ¿Qué tal si tú hoy te comprometes delante de Dios? Señor, voy a empezar a ir a todas las misiones urbanas. De ahora en adelante lo voy a anotar en mi calendario, último domingo del mes. No me lo voy a perder porque sé que tú estás conmigo. Porque sé que tú has prometido edificar una iglesia y que la iglesia está llamada afuera. Y yo sé que en mis propias fuerzas no soy capaz, pero si tú vas conmigo y has prometido que irás conmigo, entonces puedo hacerlo. Entonces puede empezar a ocurrir un cambio. Y quiera el Señor que esta iglesia sea usada para que Bucaramanga sea transformada. Si el Señor lo hizo con 11 hombres, ¿por qué no lo puede hacer con nosotros? ¿Por qué no puede usar a esta congregación pequeña, débil, frágil, para que vaya afuera y muestre las virtudes de Cristo y bumangueses y no bumangueses residentes acá puedan conocer a Cristo, puedan ser salvos? Yo creo que Dios puede hacer eso. El mismo Dios que estuvo con los 11 discípulos, que les estuvo acompañando en el libro de los Hechos, que permitió un gran avivamiento, es el mismo Dios que mora en nosotros hoy, el Espíritu Santo. Entonces, iglesia, levantémonos. No vivamos más en pasividad. Necesitamos con urgencia ser luz y sal de este mundo. Si queremos ver una ciudad transformada, si queremos ver un mundo que esté rendido a los pies de Cristo, como iglesia no podemos estar
en pasividad. Dice Efesios capítulo 5, versículos del 13 al 16. Dice ahí la palabra: mas todas las cosas son puestas en evidencia por la luz. Son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, y miren esto, está hablando de una iglesia. Dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ante un mundo malvado, ante días malos, la reacción de los cristianos debe ser andar con diligencia, aprovechando bien el tiempo. Cada oportunidad que el Señor nos da, no la desaprovechemos. Prediquemos la palabra de Dios. Busquemos estrategias. Permitamos que el Señor nos use para que más personas puedan oír este mensaje. En Hechos capítulo 1 podemos ver también cuando el Señor Jesús estaba en su ascensión y los discípulos querían saber cuándo iba a ser el final de los tiempos. Miren lo que el Señor Jesús le respondió. Hechos capítulo 1, versículo 7 dice: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, el Espíritu Santo ya descendió. El poder que viene de Él ya mora en cada cristiano. Cada persona que genuinamente se ha arrepentido tiene poder por el Espíritu Santo que mora en él. Y ese Espíritu Santo en nosotros es el que nos va a ayudar a poder ser luz y sal de este mundo. Entonces, ¿qué tal si te comprometes? No conmigo, no con la iglesia, pero ¿qué tal si tú te comprometes con el Señor a empezar a ir? Es nuestro llamado. Donde sea que tú te encuentres, ve y predica la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué tal si te comprometes a participar de todas las misiones urbanas de aquí en adelante? Lo que queda del año. Vamos a estar yendo, con la ayuda de Dios, a diferentes lugares. Y es importante, la iglesia debería ser reconocida como aquella que constantemente está buscando la salvación de los perdidos. ¿Qué tal si tú te comprometes a predicarle el evangelio a una persona en tu entorno, en tu trabajo, en tu casa, los vecinos, el barrio, el vecindario donde estás? ¿Saben que si cada persona se compromete a predicarle a uno por semana, de aquí a un año, le habrá predicado a 52 personas? Aproximadamente. Si usted se compromete desde hoy, a partir de mañana lunes, no voy a dejar pasar una sola semana en lo que queda del año para predicar la palabra. Al final, cuando suceda un año completo, le habrá predicado a 52 personas. ¿Usted puede conocer si se van a arrepentir o no? No. La salvación es del Señor, pero su tarea como cristiano es predicar. Su tarea como cristiano es ir y compartir esas buenas nuevas de salvación. Entonces, hermanos, tenemos que salir afuera. Tenemos que permitir que este mensaje impacte a nuestra sociedad, a nuestros familiares. Si queremos ver una sociedad donde sea evidente que Cristo está obrando, necesitamos que todos nos comprometamos con esa gran comisión. El tercer y último punto en esta mañana es que tú debes conocer la luz para poder reflejarla. Tú debes conocer la luz para poder reflejarla. Es completamente imposible que siendo un incrédulo tú puedas ser luz de este mundo. Siendo una persona simplemente simpatizante, tú puedas ser luz. Es imposible. No vas a poder. Te vas a cansar, de hecho, de intentarlo. Pero si tú conoces la luz de Cristo, y es interesante porque esa analogía habla mucho de lo que es la conversión. ¿Han estado en un cuarto oscuro donde no se ve absolutamente nada? ¿Qué pasa cuando una luz se enciende?
Es un cambio total. Aquello que era totalmente oscuro, denso, no se veía absolutamente nada, cuando se enciende una luz, el panorama cambia totalmente. Y eso es lo que sucede cuando conocemos a Cristo, porque Él es la luz. Nosotros simplemente reflejamos lo que Él es. Juan capítulo 8, en el versículo 12 vemos que dice otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es Cristo en nosotros el que va a brillar. Es Cristo en nosotros el que va a permitir que podamos ser un verdadero faro. Un faro que muestre la luz de Cristo a este mundo incrédulo. De manera que, hermanos, esto no es un mensaje motivacional donde yo les estoy diciendo simplemente salgamos todos a evangelizar. Esto es un mensaje primeramente de arrepentimiento. Necesitamos a Cristo. Necesitamos que Él gobierne en nosotros para que bajo el gobierno de Él y en el poder del Espíritu Santo podamos ir y predicar este glorioso mensaje que nos ha transformado y que sabemos que tiene el poder de transformar aún al más vil pecador. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos del 14 al 15, podemos ver al apóstol Pablo hablando de lo que el amor de Cristo debe producir en nosotros. Segunda de Corintios 5, verso 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Dicen otras versiones, nos empuja, nos apremia, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, y aquí vemos el para qué. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pregúntate en esta mañana, ¿para quién vives? ¿Vives para ti mismo? ¿Para autosatisfacerte? ¿O vives para tu Salvador? Para aquel que murió y resucitó por ti. Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2, vemos que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Contemplar las misericordias de Dios debería producir en nosotros una vida en que vivimos como sacrificios vivos. Un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esa es la reacción lógica ante las misericordias de nuestro Dios. Y los cristianos deberíamos vivir así. Deberíamos vivir continuamente transformando nuestro entendimiento. Eso es parte de ser luz. No conformarnos a este siglo malo, sino ir a la palabra. Señor, el mundo está diciendo estas cosas, pero yo quiero saber qué dices tú. Yo quiero saber qué dice tu palabra. Yo no quiero ser moldeado por los estándares o los principios de este mundo caído. Yo quiero ser moldeado por lo que tú has dicho, por tu palabra. Yo quiero que sea ella la lámpara a mis pies y la lumbrera a mis caminos. Pero para que eso suceda, tú necesitas conocer a la luz. Tú necesitas reconocer que has estado en tinieblas. Y las tinieblas se hacen evidentes en ti por causa del pecado. Si tú eres honesto delante de Dios y observas los 10 mandamientos, tú debes reconocer que has pecado. Uno de los mandamientos dice no mentirás y tú has mentido. Si no has mentido, estás mintiendo por decir que no lo has hecho. La realidad es que todos nosotros, dice la palabra, hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Por eso el mensaje para ti hoy, si tú no has conocido la luz de Cristo, es ven, arrepiéntete. Hoy es el día de salvación. Tú no sabes si vas a vivir mañana. Tú no sabes si tu vida se va a terminar. Ese joven que murió hace poco en un accidente, en un puesto de control,
Él no estaba pensando probablemente en morirse. Él tenía planes, según lo que dicen las noticias. Tenía planes de irse a los Estados Unidos, pero en un momento su vida se esfumó. Aquí en la calle 45, en carrera 20, bajando, un joven fue atracado, se opuso al atraco, opuso resistencia. Inmediatamente le quitaron la vida, le dispararon y hasta ahí llegó. Hermanos, no sabemos en qué momento vamos a partir. Por eso hoy es el día de salvación. Hoy es el día para que tú te arrepientas, para que tú le busques. No estés postergando más aquello que el Señor en su gracia, en su misericordia te está permitiendo hacer hoy. Hoy Dios te está dando la oportunidad. Si tú estás escuchando este mensaje, es porque Dios ha tenido misericordia de ti. Y Dios te está diciendo, ven, arrepiéntete. Estás en tinieblas, has pecado, necesitas la luz de Cristo. No esperes más. Y el Señor quiere que tú vengas, que tú te arrepientas, pero está en ti la decisión. Efesios capítulo 1. En el versículo 13, ya con eso terminamos. Efesios 1:13 dice, en él, hablando de Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este poder del que hemos estado hablando es un poder que no viene de nosotros. Es un poder que viene del Espíritu Santo. Pero para que ese poder sea real y evidente en nosotros, no basta con solo oír. El texto está diciendo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído. Debes creer, debes confiar en Cristo. Solamente a través de una relación personal con Él, tú vas a poder ser usado, vas a poder ser un instrumento para que este mundo conozca las buenas nuevas de salvación. Entonces, hermanos, aquellos que no han conocido el mensaje, vengan a Cristo, arrepiéntanse. Aquellos que ya lo hemos conocido, vivamos una vida conforme al llamado que Él nos ha hecho. Busquemos de todas las maneras ser iglesia, ser una asamblea de creyentes que entiende su llamado hacia afuera. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias por permitirnos recordar en esta mañana, Señor, que la iglesia es tu idea, Señor. La iglesia no es algo que se estableció simplemente como una forma de organización humana. La iglesia es algo que tú mismo, Señor, has establecido, que tú has cimentado sobre la doctrina de los apóstoles, sobre las escrituras que nos has dejado. Señor, permite que cada día, Señor, de nuestras vidas podamos vivir para ti. Ayúdanos a recordar que tenemos un llamado hacia afuera. Ayúdanos a recordar que allá afuera hay un mundo que no te conoce. Hay un mundo, Señor, que necesita escuchar el mensaje que un día nos transformó, que un día nos permitió pasar de muerte a vida. Ayúdanos a no ser indiferentes, Señor, ante un mundo que no te conoce. Ayúdanos a ver las almas con compasión. Ayúdanos a recordar que cada alma es eterna y que por lo tanto, Señor, está corriendo riesgo de pasar una eternidad sin ti. Aquellos que no te conocen. Padre, permite que nosotros seamos movidos, Señor, seamos constreñidos por tu palabra y que tú nos lleves a actuar. Ayúdanos a no ser simplemente oidores de tu palabra. Ayúdanos a ser hacedores. Ayúdanos a poner por obra lo que tú demandas de nosotros como iglesia. Que podamos ir y hacer discípulos ante este mundo que no te conoce y ante esta sociedad que cada vez está más corrupta y más alejada, Señor, de tu palabra y de tus principios. Señor, oramos que solo tú seas exaltado y que tu Espíritu Santo sea ayudándonos y capacitándonos para poder aplicar esta palabra a nuestras vidas. Señor, oramos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.